Domingo, socio y fundador de Curso Abogados. Es una empresa que se dedica fundamentalmente al asesoramiento jurídico y bueno, llevamos ya en el sector pues siendo prácticamente unos 20 años. Los tipos de servicios que se prestan en el despacho y que, sin perjuicio de que hayan ido evolucionando a través de los años, inicialmente lo que se pretendía era dar un asesoramiento global a las empresas, de tal manera que se sintieran cómodas en el desarrollo de sus actividades y se pudieran despreocupar de todos aquellos aspectos legales que van aparejados al desarrollo de cualquier actividad. Tuve que formarme en su día. Esa formación, que es muy importante, consistió lógicamente en la obtención de estudiar Derecho, sacarse la titulación de Derecho, y evidentemente hubo que completarla con la formación adicional con los tan traídos másters, másters sobre todo en Derecho Hipotecario, másters en Administración de Empresas, porque es fundamental para poder asesorar a las empresas, entiendo, ponerse en el lugar de ellas, y para ello también es fundamental en el ámbito jurídico en tener una cierta formación en el ámbito empresarial. ¿Qué es lo que hubiera cambiado o qué hubiera hecho diferente cuando se decidió emprender esta aventura? Hubiera hecho falta un poco una ayuda institucional para los que empezamos de cero, los que empiezan ahora o empezamos en su día, que nos hubiera permitido pues, tener más agilidad en la obtención de esos recursos. Un líder entiendo que es fundamental. Es fundamental, podemos llamarle líder o podemos llamarle una persona responsable y que se implique. Es decir, es necesario que una persona se responsabilice y que se implique en sacar adelante el proyecto. Las características que entiendo que debe tener ese líder que emprenda un proyecto, como he dicho antes, es una ilusión y debe tener implicación. Yo, como consejos para el inicio, para emprender un negocio o una empresa de cualquier tipo, yo creo que el consejo es tener mucha ilusión porque lógicamente en los primeros años o en toda la vida se van a producir muchos baches y sin esa ilusión inicial lógicamente no se va a poder sacar adelante ningún proyecto. Es decir, y por ilusión entiendo que debe entenderse una capacidad de sacrificio, capacidad de trabajo, esa capacidad de esfuerzo que debe de ayudar a superar los problemas, sobre todo iniciales, que deben de suplir esa carencia de recursos que he comentado anteriormente.